Hola, bienvenidos a la clase número 5. Como te dije anteriormente, esta clase se las voy a dedicar para resolver unos problemas con ustedes de matemáticas, específicamente esos problemas que no tienen selección para escoger en las respuestas. O sea, son esas que tú tienes que rellenar la tabla como vimos en la clase número 4, donde tú tienes que generar la respuesta. ¿Okay? Quiero decirte que una de las cosas que más me ha inclinado a mí a practicar con mis estudiantes, el, el hecho de que tú tienes un tiempo limitado en esa prueba y que tienes una cantidad de problemas, muchos seguramente con cierta dificultad, es el hecho de que tú tienes que aplicar las estrategias. Cuando trabajé con mi estudiante, la que me sacó 800 puntos, que es el máximo score que se puede sacar en un examen de matemáticas, su comentario fue que ella por primera vez se había sentido totalmente, digamos, relajada en la sección de matemáticas, puesto que ella en ese momento no estaba buscando un score de matemática, ya ella había sacado 690 y ese era un tremendo score suficiente. Ella estaba buscando un score de lectura que necesitaba subir. Y entonces, bueno, cuando vino la parte de matemática se sintió bastante relajada y ella me dice, yo creo que esa es la primera vez que yo apliqué en todas las preguntas, o vamos a decir en casi todas, creo yo que sería lo más lógico, las estrategias. Entonces, por primera vez me sentí que las pude responder todas en el tiempo, que hasta tuve un poquito de tiempo para mirar en algún momento alguna pregunta que no me sentí 100% segura y la pude volver a ver. Entonces, yo quiero que tomes esto como una recomendación. Es algo que me ha quedado bien grabado porque es una experiencia propia y quiero compartirla con ustedes. Y te quiero hacer ver que a veces cuando una pregunta pueda lucir muy difícil, si la aplicas las estrategias y te haces un tiempo para practicarlas, eso te va a facilitar muchísimo el día del examen. Bueno, fíjate, esto es un ejemplo de eso. Este es un ejemplo número 20 de una pregunta 20, o sea, la última pregunta de la sección número 3, que es la sección de no calculadora. Entonces, hay varios estrés. Bueno, ya no tengo, es la última pregunta, no tengo respuestas para comparar, veo raíz cuadrada, no tengo la calculadora, o sea, puede haber, ya se te está acabando el tiempo, etc. Pero siempre hay el concepto, el conocimiento de la estrategia que sabes que en un tipo de preguntas de estas de álgebra te va a ayudar. Cualquiera de las estrategias que hemos trabajado. Vamos a ver cuál aplica para este problema. Dice, si A es igual a 5 raíz cuadrada de 2 y 2A, fíjate, es igual a 2x raíz de 2x, ¿cuál es el valor de x? Esta sería una tremenda pregunta para poder trabajar con la estrategia de sustituir los valores de la respuesta, pero desafortunadamente no lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a empezar a ver qué nos da la pregunta y empezar a sustituir los valores que están en la pregunta. Yo veo que esto que está aquí es un número. Eso es importante que tú lo identifiques. 5 raíz de 2 es un valor. Entonces yo voy a sustituir ese valor en la otra ecuación que tengo aquí para ver si me facilita este trabajo. Entonces yo pongo 2 por A, pero en vez de poner A yo pongo 5 raíz de 2. Y eso es igual a la raíz de 2x. Entonces si simplifico esto me da 10 raíz de 2 igual a la raíz de 2x. Pero yo aquí cuando ya observo que yo aquí tengo raíz de 2, me gusta, y veo que aquí tengo raíz de 2x, yo quisiera eliminar esta raíz de 2 que tengo aquí. Primero porque sé que no voy a poder tener una raíz en la respuesta porque la voy a tener que marcar en una tabla donde no se pueden marcar números con raíz cuadrada porque este símbolo no existe. Y la pregunta no me dice absolutamente nada de que ignore nada
relacionado con un símbolo. Entonces yo voy a utilizar un conocimiento que yo tengo, que es una de estas propiedades que está aquí de los radicales, que sería, esto lo puedo separar en raíz de 2 por raíz de x. Entonces ya veo que tengo raíz de 2 en el lado izquierdo, raíz de 2 aquí, tengo un solo término que está multiplicando 10 por raíz de 2 por raíz de x. Entonces definitivamente estas dos se pueden cancelar y me queda 10 igual a la raíz de x. Entonces un primer concepto que tienes que tener claro aquí de álgebra, pues, que tienes que tener claro que esto lo puedes cancelar. Cuando llego aquí, bueno, tengo el problema, me están preguntando cuál es la x, no cuál es la raíz de x. Lo que yo tengo aquí ahorita es raíz de x. Tengo que sacar esta x de esta raíz. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando vamos a aislar una variable es que hacemos la operación contraria. Si tienes un número sumando, lo restas. Si tienes un número multiplicando, lo divides, etc. En este caso tengo una raíz cuadrada. La operación opuesta a la raíz cuadrada es el exponente. Entonces me fijo que esto es una raíz cuadrada, que significa que aquí está el número 2, es invisible. Cuando tú no ves ningún número aquí en el índice de la raíz, significa que es cuadrado, o sea, es el número 2. Entonces yo voy ahora a utilizar lo opuesto, o sea, voy aquí a elevar a la 2, pero si lo hago en un lado, lo tengo que hacer en el otro lado para mantener el equilibrio de la ecuación. Entonces aquí esto me permite, en este momento, me permite cancelar esta raíz cuadrada con ese square que tengo ahí, con ese cuadrado. Y me queda en el lado izquierdo 10 al cuadrado, que es 100, y aquí me queda igual a x. Entonces veo que 100, que x es igual a 100, y ese es el valor que me están pidiendo. Entonces voy a mi tabla, mi grid ends, y lo que hago es marcar el 1, 0, 0. Yo normalmente, como te dije, yo escribiría el número en el tope, si quieres volver a ver esto, pero fíjate qué es lo importante. Una pregunta número 20, la última de la sección 3, que puede ser una pregunta difícil, que cuando la lees te pudiera dar un poquito de estrés. Vuelvo, repito, no tienes respuestas, no tienes que sustituir, no tienes calculadora, pero que si tú utilizas una de las estrategias que es sustituir los valores dados en la pregunta, entonces definitivamente vas a facilitar ese trabajo, y eso es bien importante para ganar tiempo. Y ya aquí te puedes mover. Si ya esta es la última, puedes ir atrás a ver cualquier otra pregunta que no hayas podido responder. Okay. So, este es un ejemplo que traje para ti hoy. Hay otro ejemplo que quiero hacer contigo, y bueno, por primera vez vamos a hacer un ejemplo de geometría. Esto es un problema de geometría. Como ves, están dando una figura aquí que deberías conocerla. Esto es un cilindro, como lo dice aquí, circular, porque la base es circular. Tú puedes leer la historia, pero esto realmente se está viendo como un silo donde se almacenan productos lácteos. Un granjero lo utiliza para almacenar, esto es lo que significa lo que está aquí en el problema, para almacenar los productos lácteos. Te está diciendo si el volumen del silo. Entonces fíjate, cuando a mí me dicen si el volumen del silo es 72 pi o 72 pi. Ya yo ahí veo, bueno, el volumen, ya yo empiezo a pensar, bueno, pareciera que voy a necesitar una fórmula de volumen. Pero entonces también ahí tengo que tener claro que en la hoja de referencia que está al principio del examen, están una serie de fórmulas de todas estas figuras tridimensionales y de 2 dimensiones, de volumen, de área y otra serie de información que, como ya te dije en la introducción del examen de matemática, tú tienes que saber qué hay en esa hoja antes de tomar el examen, para que si tú vas a necesitar una fórmula, como en este caso, suponte que tú vas a necesitar la fórmula del volumen y no te acuerdas cuál es, tú estás seguro 100% que tú la vas a conseguir en esta hoja. Entonces vale la pena que te tomes ese tiempo, un momentico, de ir atrás a esa hoja, buscar la fórmula y copiarla. Esto que está aquí significa 72 pi cubic yards. ¿Qué significa eso? Que esto es, acuérdate que esto es una medida, y este cubic significa que es a la potencia de 3, porque los volúmenes son cúbicos, en unidades cúbicas. Te están preguntando cuál es el diámetro. Fíjate, esta parte es importantísima. Te están preguntando cuál es el diámetro de la base del cilindro, que ya sabemos
que esta es la base del cilindro y el diámetro es un parámetro de un círculo que te están diciendo la base circular. En yards. Esto también es importantísimo que tú sepas y mires las unidades. Si no te están dando conversiones de unidades, lo más probable es que no te vayan a preguntar más que las más comunes, a lo mejor cómo cambiar de pie a pulgada o algo así, o 1 centímetro a milímetros en el caso de que estén utilizando el sistema métrico. Eso es importante, pero aquí te lo están pidiendo en yards, o sea, tú no tienes que hacer ninguna conversión de unidades, pero sí tienes que estar claro que te subrayaron la palabra diámetro, es porque definitivamente no te están pidiendo el radio, que es la variable que está metida en la ecuación del volumen. Vamos a ver eso un momentico aquí. La ecuación del volumen, cuando yo voy atrás a la hoja, me doy cuenta que el volumen de un cilindro es pi, es el radio al cuadrado por la altura. Si me doy cuenta, el volumen lo tengo, este volumen lo tengo, que es 72 pi, o sea, tengo eso. El pi es un número, 3,14. El radio al cuadrado. Yo no tengo el radio, pero es que no puedo tener el radio porque lo que me están preguntando es el diámetro y eso es importante que tú sepas que el diámetro de un cilindro es 2 veces el radio. O sea que si yo consigo el radio, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2 y me va a conseguir el diámetro y eso sí es lo que me están preguntando. Entonces ya sé que estoy bien encaminada. Y la altura es esta que está aquí, esta que me están dando aquí. Es la altura. Entonces ya este problema lo que se convierte es en sustituir esos valores en la fórmula y resolver la ecuación. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, vamos a practicar aquí rapidito hacer esto que ya te voy a ayudar porque yo pienso que ya aquí ya tú lo podrías hacer. Esto es 72 pi es igual a pi el radio al cuadrado por la altura que son 8. Si te das cuenta, lo mismo del problema anterior, tengo pi de este lado, pi de este lado, solo termino multiplicando, ya lo puedo eliminar, eso también es importante. Ya sé que pi no lo voy a tener en la respuesta y también sé que no puedo marcarlo porque la tabla no tiene ese factor. Lo podría sustituir por el 3,14, etcétera. Pero eso cuando normalmente lo vas a utilizar como un número, normalmente la pregunta dice, utiliza pi como 3,14 o te lo puede dar en una fracción también. En este caso me quedaría 72 igual a r al cuadrado por 8. Bueno, voy a pasar este 8 para el otro lado porque lo que necesito es realmente aislar el valor de la r y me queda que 72 dividido entre 8 es 9. Acuérdate que aquí si tienes calculadora eso lo vas a poder hacer. Y me queda que r cuadrado es igual a 9. Acuérdate que estoy buscando r porque lo necesito para multiplicarlo luego por 2 y conseguir el diámetro. Pero yo no tengo r, tengo r al cuadrado. Entonces es una ecuación cuadrática. Como te dije en la vez anterior, tú puedes eliminar esto, resolver esta ecuación haciendo el opuesto. El opuesto del exponente es la raíz cuadrada. Entonces yo voy a sacar raíz cuadrada. Importantísimo que cuando tú saques raíz cuadrada, siempre lo sepas que cuando tú pones la raíz cuadrada para eliminar eso, siempre va un positivo y un negativo, se consiguen dos valores. O sea que aquí te queda prácticamente que 3, porque es la raíz cuadrada de 9, es igual, este cuadrado se va con esto, el radio es más o menos 3. Pero ¿qué pasa en este caso? Este negativo 3 que está aquí, este negativo, yo de una vez ese negativo, lo que yo llamo, lo pongo en la basura. Este ni existe para mí, porque en problemas reales como esto, yo sé que no existe un radio de medida menos 3. Entonces voy a considerar solamente el valor positivo. Entonces cuando considero el valor positivo me da que el radio es 3, entonces el diámetro, que es 2 veces el radio, sería 2 por 3 y el diámetro son 6 yards. Y eso es lo que yo voy a marcar en mi tabla. Para los que todavía no están muy claros con eso, acuérdate que el diámetro es esta medida, la más larga del círculo que conecta dos puntos en el círculo, la línea más larga
de un círculo y que la mitad de ese diámetro es el radio, ¿ok? No te vayas a confundir. Esa es la razón principal por la que el diámetro te lo subrayaron aquí, para que tomaras en cuenta que lo que estás consiguiendo en la ecuación es el radio. No vayas a marcar 3 creyendo que ya terminaste. No, tienes que hacer un paso adicional, que es multiplicar por 2, porque lo que te están pidiendo es el diámetro. Entonces, fíjate, si te das cuenta hasta ahora, estos problemas que pudieran ser difíciles no son tan difíciles. Ese problema que vimos, se me olvidó comentarte, pero es un problema 35 de la sección de calculadora. Entonces te pones a ver, bueno, ya también sigue siendo un problema, si se quiere, un poquito difícil, pero pareciera que no es tan difícil si sé utilizar las fórmulas, las estrategias y si tengo los conceptos básicos bien claros. Voy a hacer otro problema, que es el problema número 36, también de la sección número 4, que sería también un problema un tanto difícil. Si lo miras, tú puedes decir, sí, se pareciera que es un problema un poquito más difícil. Vamos a ver qué dice. Me están dando una función que es una fracción, o sea, lo que llamamos rational function, o sea, es una fracción, y te están preguntando cuál es el valor de X otra vez, cuál es el valor de X. Qué bello sería que yo pudiera tener valores para sustituir, pero no los tengo. Entonces tengo que trabajar un poco. Si la función h, que es esta, si esta función h es undefined, ¿qué significa esa palabra? Si es indefinida. Fíjate esa pregunta. ¿Qué concepto tienes que tener tú claro para resolver esta pregunta? Tú tienes que saber que para que una función sea indefinida, para que una fracción sea indefinida, tiene que tener un 0 en el denominador. Toda fracción cuyo denominador es 0 es indefinido o undefined. Entonces, ¿qué valor de X hace que esto sea 0? Entonces ya yo voy a crear de una vez una ecuación con eso. Voy a traducir eso en una ecuación que es la que necesito yo aquí, fíjate. Eso me quedaría así, más 4e por X menos 5 más 4 igual a 0. Cuando tú llegas a este punto, tú dices, bueno, ya se me complicó la cosa porque ahora necesito saber de función cuadrática. Sí, lo más probable es que vas a tener que saber algunos conceptos aquí, pero no te olvides que es la pregunta 36. Pero si tú eres bueno en esas cosas básicas de álgebra, también vas a poder aquí hacerlo. Porque yo te podría decir, bueno, pero pon tus propios números hasta que llegues aquí y veas qué valor te da, pero a eso te va a tomar mucho tiempo. O sea, no vas a poder sustituir fácilmente, empezar a sustituir X por un poco de valores hasta que te dé que esto sea 0. Creo lo que veo un poquito que pudiera ser más complicado. Entonces, yo voy a resolver este X menos 5 al cuadrado. Por ahorita lo voy a poner igual aquí. Voy a dejar por un momento aquí y voy a resolver esta propiedad distributiva que tengo aquí, más 4X, más por menos 20, más 4. Y eso es igual a 0. Fíjate, si te das cuenta, aquí puedo combinar menos 20 con más 4 y ya empezar a simplificar de alguna manera ese valor. Ahora, yo tengo que saber qué es esto, que es X menos 5 al cuadrado. Eso es una partecita que yo voy a tener que trabajar aparte. Entonces, X menos 5 al cuadrado es una cosa que yo hago automáticamente, directamente, cuando tengo una expresión de este tipo. Ya yo sé a qué estoy igual. Tú pudieras decir, yo no me lo voy a memorizar. Bueno, deberías tratar de hacerlo. Y si no, tú puedes resolver esto poniendo X menos 5, porque esto también, si tú no tienes esa destreza que yo te voy a decir ahorita, eso tú puedes poner X menos 5 por X menos 5 y haces doble propiedad distributiva para simplificar esto. Mucho cuidado que esto no es X al cuadrado menos 5 al cuadrado, que es 25. Muchos se confunden y creen que eso es así. No. Esto tiene 3 términos. Cuando tú haces esto, tienes 3 términos. El primer término siempre es el cuadrado de la primera cosa que está aquí, o sea, X cuadrado.
Lo segundo es que vas a mirar este símbolo. Si este símbolo es negativo, vas a poner negativo aquí. El segundo término que va aquí es la multiplicación de este 2 con este número que está aquí. O sea, 2 por 5 por la X. O sea, 2 por 5, 10X. Y el último valor es el cuadrado de este número, o sea, y siempre es positivo, sin importar si aquí en este lado está negativo o positivo, no importa. Este primer signo te determina cuál signo vas a poner aquí, pero siempre este signo que está aquí es positivo. Entonces, más 25, más 25. Fíjate, ya tengo eso allí. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, voy a poner ahora, a continuar con lo que tengo. Tengo más 4x, no te olvides que tienes un poco de cosas aquí que estás arrastrando, menos 20 más 4, menos 16, igual a 0. Aquí acuérdate que tienes calculadora, o sea que tú, si no sabes bien cómo es esto, lo puedes hacer en la calculadora. Entonces ahora voy a seguir combinando cosas que son lo que llamamos like terms, o son términos comunes. Entonces el cuadrado nada más tengo esa, lo vuelvo a poner aquí. Este menos 10x lo combino con este 4x, entonces menos 10 más 4 me da menos 6x. Y este más 25 que tengo aquí lo voy a combinar con este menos 16 y me queda más 9. Esto es igual a 0. Ah, ok. ¿Qué he hecho? Yo necesito es el valor de X. Sí, esto es un problema que definitivamente tiene estos pasos que tienes que seguir. Aquí tienes una ecuación cuadrática que si te acuerdas, tú la puedes factorizar. Factorizar significa que voy a conseguir dos números que multiplicados me den 9 y que sumados me den menos 6. Entonces, dos números, entonces para conseguir que números que multiplicados me den 9, normalmente conseguimos los factores de 9. Y si tú te acuerdas, bueno, 9 tiene varios factores, 1 y 9 y 3 y 3. Este par, 3 y 3, cuando lo multiplico me da 9, pero cuando lo sumo también me puede dar 6. Entonces tengo que jugar un poquito con los signos. Estoy buscando positivo 9, pero estoy buscando negativo 6. Entonces los dos tienen que ser negativos, porque negativo por negativo da positivo 9 y negativo por este negativo, con este negativo da positivo, 3 por 3 es 9. Y menos 3 es menos 6. Entonces eso lo voy a poner aquí en un par que sería x menos 3 por x menos 3. Y esto es igual a 0. Entonces ya lo que te queda es, para que esto sea 0, una de estas tiene que ser igual a 0, entonces x menos 3 es igual a 0, o sea que x es igual a 3. ¿Okay? Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú consigues x igual a 3 y lo sustituyes aquí, fíjate, 3 menos 5 es menos 2 al cuadrado, es 4. Te quedaría aquí 3 menos 5 es menos 2. Entonces me quedaría por positivo 4, eso es menos 8. Y aquí me queda más 4. Entonces 4 y 4 es positivo 8 menos 8, eso es 0. O sea, es muy importante que tú no tienes que hacer esto en el trabajo, en el examen no vas a tener tiempo de sustituir otra vez aquí el valor y volver y revisar si efectivamente este número es el que te dice que es 0. Pero bueno, yo te lo estoy haciendo ahorita para que sepas que eso es una manera que puedes chequear. ¿Qué te quiero recomendar con este problema? Bueno, que sí, muchas veces vas a tener un problema un poquito más complicado como ese, por eso es la pregunta número 36, y que sí, tienes que saber la álgebra básica. Por ejemplo, tienes que saber cómo factorizar cuando tienes un trinomio. Tienes que saber cómo se factoriza, porque eso te lo van a preguntar bastantes veces. Yo estoy preparando una clase de funciones cuadráticas,
de las 3 formas de las funciones cuadráticas, etcétera. Eso lo vamos a hablar después. Nada más una clase para funciones cuadráticas, porque pienso que es un tema que se pregunta bastante en el SAT, que muchos muchachos no tienen unos conceptos bien claros ni cómo atacar los problemas bien claros y rápidos. Bueno, eso era todo por hoy. Como siempre, me gusta tener algo para dejarte. Tengo un problemita aquí que quisiera que lo hicieras. Este es un problema de la sección número 3. ¿Eh? Es la sección número 3 y es el problema 18. Sé que también pudiera ser un problema tanto difícil. Si x a la potencia de y dividido entre 3 es igual a 81 para valores integrados positivos, no te olvides que estos son integers, son valores positivos de x y y, ¿cuál es un posible valor de y? ¿Qué estrategia te recomiendo que tú utilices aquí? La estrategia donde dice que tú vas a sustituir por tus propios números, los números que tú mismo estás, digamos, considerando que puedan cumplir con esta condición que está aquí. No te olvides qué número, a qué potencia te puede dar 81. Eso es importante. ¿Cuál es ese número? Yo te puedo decir que lo empieces por allí. ¿Qué número, a qué potencia, qué base y a qué exponente me da 81? Ah, caramba, bueno, eso sí está fácil. Yo sé cuál es. Entonces, si tú pones aquí qué número, pueden haber varias combinaciones. Por eso es que te está diciendo un posible valor de y. Porque a lo mejor hay varios números que a determinada potencia te puede dar 81. Yo creo que el más fácil es el mismo probablemente que tú estás pensando, 9 al cuadrado. Entonces, si yo pongo que 9 al cuadrado es 81, entonces ya puedo decir que x puede ser 9 y que y entre 3 es igual a 2. Y entonces ahí puedo buscar este valor. Qué fácil este problema número 18 de la sección 3 sin calculadora, utilizando una estrategia. Ahí te lo dejo y por favor, como siempre, escríbeme ahí cuál fue la solución tuya y si te ayudó la estrategia y la clase. Gracias y los espero para la próxima clase, que vamos a continuar trabajando. Voy a hacer una clase con word problems, que van a ser problemas más escritos y vamos a trabajar con eso. Y bueno, más detalles en las próximas clases. Los dejo allí y te veo pronto. Sigue preparándote que si vas a conseguir tu score, te lo digo yo. Gracias.